buenos días a nuestro público receptor. Nos agrada mucho estar aquí con ustedes. Hoy tengo el honor de compartir esta emisión del programa En la mira de los especialistas, una vez más con ustedes, con el licenciado Luis Luis Fernando Fernando Valderas. Valderas y mi querido Gustavo. Justo, que nos conocemos más de Luis, de Pero Gustavo, por la luego, confianza aquí en el... confianza, pero así trabajamos. El día de hoy tenemos un programa que ha surgido del devenir de la práctica profesional que nos tiene aquí en el ejercicio de la defensa de los intereses de los justiciables, de los contribuyentes, y de ahí que al programa le hayamos llamado la importancia del adecuado soporte documental para efectos fiscales. Por lo tanto, vamos a abrir la, no discusión, pero sí un elemento que nos pone en el día a día de lo que sufren primero los contribuyentes y acto posterior los justiciables, porque justo es que no ante la autoridad fiscal podamos tener el descargo y la preparación necesaria justo para esos elementos documentales, para efectos de la materia fiscal, estar preparados. Ha llamado un poco la atención que hemos visto un nuevo estándar probatorio en los órganos jurisdiccionales a través de las sentencias que se emiten por parte de los tribunales. No solamente hablo del ámbito jurisdiccional, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sino también en el trabajo del Poder Judicial. En ese día a día que tiene hoy como una forma de diferencia el cómo se aborda el estudio de las pruebas con una metodología de estándares probatorios. Pero lejos de entrar a temas técnicos, y aquí les pido el apoyo a grandes fiscalistas que tiene este país, justamente para saber qué tenemos que hacer de forma preventiva, justo para evitar encontrarnos en los elementos posteriores de defensa en los casos de medios, sea el recurso o sea el juicio contencioso. Por favor, Luis, Sí, mi querida Pati, pues ayúdanos a no, pues construir esta forma de presentar a nuestro querido público algo sencillo, pero con gran complejidad y que les evite estar en problemas. gracias, mi querida Pati, querido Gustavo. Pues fíjense que realmente este tema del soporte documental y de la importancia de tener un correcto soporte documental y que debe de formar parte de la contabilidad de todos los contribuyentes es esencial y digo en los últimos 10 años por menos. O sea, ya viéndome muy corto. ¿Por qué? Porque hoy en día no hay una auditoría, un acto de fiscalización por parte de las autoridades fiscales, especialmente SAT, pero no deja de que también las otras autoridades fiscales, llámese IMSS, Infonavit, no revisen no nada más lo contable históricamente que debemos tener como soporte, que hablamos del comprobante de pago, la póliza y el comprobante fiscal, ¿no? O el Y el registro contable. el registro contable, exacto, la póliza contable. Entonces, muchos contadores y muchos empresarios están acostumbrados a considerar como parte de su contabilidad o soporte contable o soporte de tu contabilidad esos tres elementos esenciales. Y ya para la autoridad eso ya es como básico, o sea, eso ya es lo que forzosamente debes de tener y no le genera tanta importancia ya como si lo es el soporte que acredite la efectiva prestación del servicio, la adquisición de los bienes o la venta de los bienes, es decir, las operaciones que realicen los contribuyentes. Y ahí es donde todo se centra y es lo que los contribuyentes, los empresarios tienen que tener más en cuenta para efectos de armar precisamente ese soporte. ¿Qué es lo que pasa? Generan una empresa, ya sea contribuyente como persona física o moral, ¿no? Lo hemos visto. Supongamos que venden paletas. Entonces, ellos compran a su proveedor las paletas, les ponen un moñito, entonces tienen que comprar al proveedor el moñito y las sacan al mercado y las venden. Quien se encarga a lo mejor es el área de adquisiciones o de compras de la empresa, supongamos del moñito y las paletas. Hay un área de ventas que tiene a sus clientes, proveedores y todo. Hay un área de almacén, de transporte, de lo que sea, y hay un área contable. Al contador, que la verdad, mi reconocimiento para muchos contadores, pues en muchas empresas, principalmente pymes, MIPYMES, no nada más llevan la contabilidad, son asesores financieros, incluso son consejeros de los empresarios, y tan es así que cualquier papel del SAT, a la primera persona que se lo dan es al contador. Oye, contador, toma. Entonces,
el contador, por muchos años estaban acostumbrados a, bueno, pues si él emite los FDIs, pues le pasan a lo mejor el contrato, págale a fulanito de tal, hace el registro contable y tenemos esas tres elementos, esos tres elementos, esas tres cuestiones que siempre se tienen, ¿no? El Ujú. CFDI, la póliza o el registro contable y el comprobante de pago. Ok, viene la autoridad a revisar. Y dice, vendiste 10 paletas Con monitos. con moñitos a Juanito Pérez y tú se las compraste a Jesús y a José, el moñito y la paleta, perfecto. Pues acredítame que efectivamente las compraste y se las vendiste. No, pues aquí está la factura, pues si la factura no da por sí sola No habla. el elemento de prueba, o sea, esa factura, pues hay un acuse de recepción o eso, entonces el contador y los empresarios, no me dejas mentir, Gustavo, Pati, cuando Sí. vienen y dicen, nosotros tenemos todo y les creemos y es verdad, tienen todo. Lo malo es que no lo tiene el área contable. Lo tienen otras áreas Varias. Ajá. dentro de la empresa y que no se ha acostumbrado internamente a llevar ese control para tener ese soporte documental y que es el que la autoridad hoy por hoy está requiriendo para acreditar precisamente la efectiva prestación del servicio o la venta de los La bienes, de compra, lo la que fuera, adquisición y la las materialidad. operaciones. Porque es, pues digo, la autoridad está ciscada, ¿por qué? Porque hubo un deporte de venta de facturas que lógicamente le generó mucha afectación al fisco y que pues esos no eran ni contribuyentes. Entonces, los buenos muchas veces pagamos por los malos y entonces pues la autoridad es deseosa, digamos, en las facultades de comprobación de acreditar lo más efectivamente posible, porque no podemos decir de manera plena, porque es muy difícil actos comerciales luego acreditados de manera plena, pero, y ahí van muchos los criterios, pues ese tipo de cuestiones. Entonces, la verdad, eso es lo que nosotros vemos y es precisamente el motivo de esta plática de impulsar a todos los que nos están viendo, contribuyentes y todo, que pongan especial atención a el soporte que las empresas guardan con respecto a las operaciones que realizan. Y experiencias tenemos muchas, Gus. Bastante, No me dejas mentir. bastante. ¿Qué es lo que has visto tú en las revisiones, en las auditorías? Y qué es lo que cuestiona la autoridad? ¿Y cómo es que nosotros tenemos que allegarnos de esas probanzas dentro de la empresa para poder aportárselas y Sí, la manera en la que se las debemos de aportar? claro que sí, mi querido Luis. Pati, Gracias. buenos días. Es un gusto compartir mesa con gente tan importante, tan sabia en la materia como No, ustedes. al contrario. Afortunadamente hemos tenido ya bastante experiencia de auditorías abiertas con respecto a contribuyentes que quizás no tienen la experiencia de cómo soportar una operación, ¿no? A lo que nos ha tocado ver fundamentalmente, y voy a dar un pequeño brevario de dónde viene todo este tema, ¿no? Yo creo que la necesidad de materializar una operación, que es como comúnmente se denomina, nace, yo creo que es una caja de Pandora la que se abrió a través de la implementación del 69B del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Lo que en su momento todo el mundo conocimos como los CEFOS, que son las empresas que facturan operaciones inexistentes, o aquellos que les dan los efectos fiscales, que son los que deducen operaciones inexistentes, ¿no? Nace de una necesidad real, me queda claro que el 69B del Código Fiscal pues sí nace de algo, de un abuso, como dice Luis, de ciertos contribuyentes que estaban vendiendo facturas, ¿no? ¿Qué me ha tocado ver en la fiscalización? Y quizás contadores, abogados, diversos contribuyentes que nos estén escuchando, quizás ya han sido sujetos de este tipo de controversias, porque lo que me ha tocado es que en cualquier auditoría se agarraron de esa necesidad de materializar operaciones para rechazar deducciones de cualquier tipo, ¿no? Y desconocer Y las desconocerlas, ¿no? operaciones. Entonces, ¿cuál es el principal problema que te lleva o que conlleva que una empresa no soporte debidamente una operación? Que le rechacen una deducción, Claro. Exacto. ¿no? O lo vimos para aquellos contribuyentes que en su momento asimilan a salarios determinadas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Hacienda? Ocupa una presunción legal establecida particularmente en el 59, fracción 3 del Código Fiscal, para observar todos los depósitos bancarios en un ejercicio o determinados periodos, y como no acreditan ciertos contribuyentes cómo llevaron a cabo determinados servicios, se los acumulan, ¿no? Entonces, Entonces, es un ingreso, sí. tiene Y efecto, deducciones te las rechazo porque no me demuestran mi indispensabilidad. porque no hay deducciones y aumenta también, disminuye deducciones y aumenta, por lo tanto, ingresos y entonces hay un saldo a cargo y saldos enormes, cuantísimos. enormes, ¿no? Y me ha tocado ver, miren, yo no sé ustedes, Luis, Pati, ¿qué opinan? Yo creo que la materialidad de la operación es algo que al día de hoy sigue siendo un concepto jurídico indeterminado,
porque como materialidad, si bien es cierto, ya ha habido diversos criterios que tratan de definir qué se entiende por materializar una operación, también lo es que en la ley hoy en día no hay un solo artículo ni en el Código Fiscal ni en una ley especial que por lo menos delimite qué se debe de entender como materialidad de operaciones y sobre todo bajo qué requisitos se tiene que acreditar. No, y ¿Sabes? es imposible, ¿no? O sea, habiendo un mundo de operaciones tan grandes, no puede catalogar cómo vender, ¿no? O sea, Sí, La fracción de la cómo norma vender no chiles. llega Pues hasta cada ello. empresa vende chiles de manera diferente, claro. ¿no? Un ejemplo. Y quizás el acreditar la venta de un bien no nos lleva a tantas cuestiones tan debatibles como si es la prestación de un servicio, ¿no? Porque para acreditar la venta de un bien, pues ¿qué te vas? Te resta solamente con Inventario, acreditar entrada, que salida. cómo compraste lo bien y cómo lo vendiste. El control de inventarios es un elemento de prueba suficiente, ¿no? Para ver cómo te adquiriste de esos insumos que a su vez produciste para poder vender Pero además determinado porque era bien, un ¿no? elemento del mundo privado. Elemento del mundo El privado. elemento del mundo privado en la compraventa que acabas de describir muy bien y que también nos dijo Luis, es solamente el acuerdo entre precio y cosa. Pero ahora resulta que ese acuerdo de precio y cosa que nace en el derecho civil como una institución, hay que tenerla y justificarla para la autoridad. Bien Y lo la autoridad dijiste. lo quiere Pero fehacientemente, con todo un No, entramaje, cosa que es imposible. todo un ya hay entramaje algo bien importante, Pati, probatorio. porque a ver, ha habido criterios, yo por ahí vi un criterio del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que establecía que todo elemento de prueba debe de reunir carácter de razonabilidad. Y Exacto. hay una razonabilidad de la autoridad fiscal que yo generalmente no veo, ¿saben? Que es Porque, irrazonabilidad. Así. porque Irracional. pide elementos de prueba que van más allá de esa duda razonable, ¿me Claro. entiende? Que es algo que Y incluso de la forma en la que normalmente se llevan a cabo las las operaciones, ¿no? operaciones. Incluso hubo también un tema jurídico, debate que ya fue superado por los tribunales, pero entre abogados debatíamos qué facultad tiene el autor fiscal para hacerte cuestionarios, porque es Y muy el frecuente, tipo de y el cuestionarios. tipo de cuestionarios es muy frecuente que cualquier auditoría, ya desde el Llega con inicio, un ¿no? cuestionario a efecto de que lo solvente. No ¿Y con qué solventes. facultad? Para empezar, ¿qué tipo de facultad sería? Y si la que le da la autorización constitucional, como fue mucho tiempo ocupada la visita domiciliaria, nos dice que había eso. Sí, claro, Y porque además invade tu privacidad. invade tu privacidad, porque hay una, Luis decía algo muy válido, ¿no? Hoy en día hablando de la prestación de servicios, se tiene que documentar esa prestación con elementos que incluso van más allá de una contabilidad, a pesar de que técnicamente conforme el Código Fiscal, pues son elementos que forman parte de la contabilidad. Pero Por ahí se han Exactamente. esquivado, ¿no? Pero ¿hasta dónde llega Pero tu ¿hasta dónde? ¿Hasta al de dónde? adquisiciones con las características por qué escogiste ese proveedor? Y eso no Oye, tendría que ser porque no es requisito. me ha tocado ver auditorías donde le piden al determinado contribuyente, hablando de prestación de servicios, que diga, oye, me tienes que soportar documentalmente cuándo entraste a determinada empresa, a qué hora entraste, a quiénes le brindaste estos servicios, cómo se los brindaste, ¿sabes? ¿Cuántos Y participan? cuántos participaron. Y incluso hay cosas que muchos juicios se han ganado de ahí, porque dicen cuál es el beneficio que la otra empresa Obtuvo. obtuvo por la prestación de servicios, ¿no? Entonces, muchos contribuyentes, muchos abogados muy hábiles han llevado esto a juicios donde el tribunal les ha dado la razón en el sentido de que, oye, pues hay elementos de prueba que a ti, contribuyente auditado, no te correspondía aportar, ¿no? Exacto. El beneficio que tú obtuviste por la prestación de mis servicios, perdóname, pero eso le correspondía Al a otro. la persona a la que le presté el servicio, ¿no? Exacto, porque él fue el que te escogió por la calidad, por la prestación del servicio, por el valor agregado, por un sinnúmero de cosas. Hasta cuestiona, fíjense nada más, hasta las auditorías llegan a punto de cuestionar si la persona efectivamente tenía las capacidades o los elementos técnicos para brindar determinado servicio, llámese capacitación, llámese un servicio profesional, Cosas. lo que sea, cuestiones que rayan en lo absurdo, ¿no? Incluso me tocó afortunadamente defender un juicio donde en algún momento para acreditar la adquisición de determinados bienes, pues acreditamos con controles de inventario y con pruebas de videos y de fotos que efectivamente la mercancía se adquirió, ¿no? Y la autoridad fiscal a veces actúa de manera muy ilegal, por decirlo menos, y te pide que esos elementos de prueba prácticamente vengan por fedatario público, ¿no? Que Exacto. tú les das una fotografía, un Y video, la documentación con fecha cierta y que le con, dieron un Sí, alcance que le dieron un alcance increíble, ilógico. ¿no? pero Exacto. Que ahí por sí ahí tienes un caso muy interesante, ¿no? En el tema de que resulta ilógico, ¿no? Porque ¿para cuál sí sería lógico, Luis? Mira, hay ciertas operaciones o ciertas transacciones que conforme a Código Civil principalmente o Código de Es que Comercio algunas tenemos que necesitan irnos formalidades. al derecho Oye, común. compro una casa
pues tiene que estar en escritura pública Claro. porque la ley exige que se necesite Claro. esa escritura pública, Ujú. escrita en registro público y sí puedes tener documentos de fecha cierta de la operación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tú compras canicas, como bien lo decías, o sea, en el Código de Comercio o Código Civil en tratándose Ujú, de ventas normales ujú. de mercancías, pues con la simple acuerdo de voluntades tienes Claro. y Bastaba. no necesitas más. Y ahí, fíjate que sí es algo muy importante que no viene de esta administración ni de la pasada, ni de la antepasada, sino de mucho atrás. Y yo lo vi mucho tanto con Edo Cepos como también cuando revisaban, cuando hacían las revisiones de gabinete derivado de las solicitudes de devolución que Ah, sí. efectuaban. Me tocó una Ujú, construcción de un hotel en el que, como tú dices, requerían información y lógica, a ver cuántos entran, cuántos empleados usaron para la herrería, qué material utilizaron, cuánto, cómo lo compraron, cómo lo adquirieron, cómo entraron, y no eran trabajadores tuyos, tú subcontrataste a alguien que hiciera un trabajo, como un herrero, para que hiciera, y había bitácoras de lo que le daba el supervisor de obras diarias, de lo que hacían, y decía, no, es que eso no me basta. Vámonos a lo más absurdo, tenemos asuntos. La autoridad ya ha llegado con esa cuestión de, pues, de que está ciscada, pero Sí. a su vez no atiende el derecho que tienen los contribuyentes y que está establecido en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente de la presunción de buena fe que debe gozar todo contribuyente. Entonces, pues algo por el es un contrario. derecho. Es un derecho del contribuyente. Exactamente. ¿En qué sentido? Ujú, Y para ponerlo más, que no nada más ahora a la autoridad le basta acreditar la operación, sino acreditar que la persona que te expidió el CFDI Ujú. haya sido Materialmente te el que prestó materialmente te el prestó el servicio. servicio. Entonces dices, oye, a ver, si yo le pagué a él, si el contrato lo firmé con él, si hicimos esto y él estaba interviniendo, o personas que, pues, que lo hacían en representación de él, Ujú, pues ¿cómo puedes dudar que lo haga? sí. ¿No? Entonces me dice, es que hay gente que sí hace los servicios, pero le compra la factura a alguien más oye, pero, o sea, Mm, volvemos a lo mismo. sí. Partimos de cuestiones de cuestionamiento sin sustento Ujú. Esto es de, lo más grave. de acreditar la materia. Y ahí me voy mucho. En el 69, cuando inició, se cuestionaba mucho el acto de molestia y la ilegalidad en su casa, porque decían, oye, es que me está cuestionando la materialidad y me está tentando. Y decían, no, a ver, es un acto de molestia, es una presunción juris tantum que hace la autoridad, es decir, una presunción salvo prueba contraria. ¿Por qué? Porque el artículo 69 inicia diciendo, oye, si yo detecto, supongamos que estás no localizado o que no tienes suficientes elementos o suficientes materiales para eso, puedo presumir y te voy a dar el derecho de audiencia, posterioridad al acto inicial de presunción. Y ahí se da la presunción juris tanto. ¿A qué es a lo que voy? Que si la autoridad quiere presumir, que está en su derecho de presumir que una operación no se realizó, al menos lo que se debe de hacer es exigir qué elementos o indicios, ni siquiera elementos, indicios tuvo ella para suponer que la operación no existió, cosa que no existe. No. Es raro, o sea, yo no he visto revisiones ahorita que estamos llevando en que la autoridad diga, oye, mínimo, ¿no? Como el contribuyente, tu proveedor está no localizado, en esa época estaba no localizado, yo presumo que nunca lo dicen. Ujú. Lo que te dicen en las revisiones es, oye, tú compraste, yo veo una factura de 10 pesos por esta cuchara. Acredítame la materialidad, dame elementos para acreditarme la materialidad, ¿no? De cierta forma. Ujú, Ok, pero ¿qué te hizo presumir que esto es inexistente? Ujú. Y eso no lo hay. No. Para mí atenta con esa presunción de buena fe ujú. y deja en completo estado de indefensión al contribuyente, al pagador de Claro. impuestos, porque ¿qué elemento va a ser suficiente o brindarle a la autoridad para acreditar que efectivamente se prestó el servicio si no te dice de qué tiene duda Claro. o Sí. qué le generó ¿Cómo esa lo duda si no puedes? existe? No. ¿Cómo puedes No va a defenderte? ser suficiente ¿Sobre lo qué que ella base? exponga. No Exacto. puede ser. Sí. Bajo ninguna circunstancia. Y yo saben que me ha tocado ver, y yo considero que es un abuso de la autoridad el que frecuentemente está haciendo los contribuyentes que están siendo sujetos de una visita domiciliaria, una revisión de gabinete fundamentalmente, que es donde más se cuestiona la materia de las operaciones, porque como dice Luis, cuestiona todo lo que puede tener injerencia con una deducción o con un ingreso presuntivo, ¿no? Un ingreso presunto. Cuestiona todo eso y te deja a ti meramente la carga de la prueba para que tú la acredites, ¿no? Y cuando los contribuyentes en las primeras solicitudes de información aportan elementos de información, muy difícilmente la autoridad fiscal
los adminicula. Deja de que las adminicule. No lo hace. Ni siquiera aporta pruebas de descargo. ¿Sabe? Exactamente. O sea, ni siquiera se preocupa por ella llegarse de sus propios medios de convicción. Solamente de lo que el contribuyente le Dice, da, no lo me analiza de basta, manera no. aislada, ni siquiera adminiculada ni concatenada, y dice, a mí no me basta, ¿no? Por ejemplo, tú le puedes ofrecer un contrato de prestación y aquellos que no tienen fecha cierta, porque por ahí hubo una jurisprudencia muy desafortunada de la segunda sala, ¿no? De la Corte, creo que se fue la segunda sala de la Corte, en la que por rubro lleva fecha cierta, ¿no? Que todos los que nos dedicamos a esta Que la baste la entonces conocimos, que ¿no? sean, ¿verdad? Y, Llevados a cabo ante fedatario y- público, que y- entonces le pone el rigor a todos los casos, salvo uno que acabamos de ver, ¿no? Los casos de actos traslativos de materia eso sí es lo que... que Claro, ese, sí. ojo para el- todos, ¿verdad? Parece que el tratamiento, y Eso hay sí. una de las excepciones, Eso, la una, única, una luz. una luz. una luz. La cosa es que a veces la autoridad comete esa ilegalidad de analizar las pruebas de manera aislada y nunca hace lo que quizás a nosotros, que nos hemos venido preparando para ello, correlacionar las pruebas, ¿sabes? Y ese es el nombre que da hoy a nuestra plática, porque Sí. justamente es esta Exacto. estandarización de las pruebas que pueden parecer, y lo platicábamos fuera del programa con el maestro Luis, que es un gran fiscalista, diciendo, no podemos ir con un mensaje a nuestro público tan técnico, pero ya lo explicamos. Entonces, ¿a qué llegamos? A que tendría que adminicularse todas Claro. las pruebas que aporta, pero eso, lejos de que lo valore por otro lado la autoridad, lo tenemos que pelear en tribunales. Exacto. Y es que a raíz de que la autoridad, y como bien dijo Luis al inicio de esta plática, durante muchos años ya está exigiendo la materialidad, Ujú. han ido desarrollándose varios conceptos que quizás uno ya está en ley, como es la razón de negocios, ¿no? Ujú. Pero en materia ya contenciosa se han ido desarrollando, y como ahorita, recientemente, los estándares de prueba, ¿no? Y la gente, incluso hasta uno, pues tiene que actualizar para comprender Exacto. qué se entiende por un estándar de prueba, ¿no? Y Ajá. entramos a terrenos muy subjetivos, ¿no? Porque prácticamente son esos Y que lineamientos. estaban más construidos en la materia penal, como la Claro. prueba reina, que era la prueba indiciaria que genera convicción en el juzgador para la apreciación de los mismos. Pero una vez que adminiculan una serie de pruebas, y por eso Exactamente. el maestro Luis dijo algo muy importante, que tenemos que hacerlo preventivo. Sí. Claro. Y sobre todo, hay una tesis que también me llama mucho la atención del tribunal, que es el principio ontológico de la prueba. El ¿No? ontológico de la prueba. Que lo ordinario se presume y lo extraordinario se Lo debe que de se acreditar, prueba. ¿no? Lo que se debe de probar. Entonces, Sí, ahí entramos en un terreno donde cada lo contribuyente ordinario se presume. y lo, Ese es el estándar de y la... o sea, tus actividades ordinarias se presumen, pero lo que está fuera de eso lo tienes que acreditar. Claro. Y el autor comete el error de poner que hacerle acreditar ese- todo el lo ordinario, principio ¿no? de Sí, excepción, dice aquí, llevarlo sea como la regla ordinario, general. tú demuéstrame. Ajá. Entonces dices, oye, y dejan al contribuyente en una desesperación. Digo, Total. con la experiencia lo hemos visto, que dicen, es que, ¿qué más quiere que le dé la autoridad? Ujú. Y creo que ahí, Ujú. en ese punto y en esa duda es lo que en esta plática queremos de cierta forma Sí. aconsejar a nuestros clientes, a nuestros, ahora sí que a nuestro público, ¿no? A los que tienen la amabilidad de estar con nosotros, es a ver qué hacer. Como tú bien lo dices, ¿cuál es la documentación adecuada que todo contribuyente o toda persona debe de tener como soporte de su contabilidad o parte de su contabilidad? Porque entendiendo lo que establece el Código Fiscal es toda la información y documentación que soporte la realización de la actividad que se haya realizado, ¿no? La operación. Ujú. ¿Qué se debe tener? O sea, sabemos, y digo, ahorita lo podemos Yo hacer, pero a mí se me ocurren 5 cosas, a lo mejor lo podemos Básicas. resumir en 5 cosas que primero deben de tener en cuenta. Primero, cuando atiendan una bueno, más bien, primero, cuando lleven a cabo las operaciones, deben de tener las empresas, digamos, un compliance sería ideal, pero supongamos que no tengan un compliance, sino muy claro Ujú. cómo llevan sus operaciones. Ujú. Es decir, las empresas lo tienen muchas veces claro, pero no lo transmiten. Ujú. Y las autoridades fiscales no son todólogas. Entonces, primero, atendiendo a la forma en que realizan sus operaciones, tratar de establecer estándares mínimos de documentación que amparen esas operaciones. Cada operación, porque hay que Operaciones. armar su carpeta De y cómo lo haga. tenerla como un elemento Exactamente. preventivo para cuando venga y no pensar actuar al revés. Exactamente. ¿Para qué? Para que se vea que son operaciones ordinarias y ahí llegue la presunción de principio ontológico, ¿no? Entonces, esos elementos. Es decir, no basta. O sea, sabemos que la póliza o el registro contable, el pago, el CFDI, eso es de cajón, eso es. Pero eso no es todo el soporte. No es suficiente. A ver, si vas a comprar, ¿cómo le haces para comprarlo? Entonces vamos a tener que poner el correo,
la estimación, Eso, cotizaciones de varios, cotizaciones dependiendo cómo hagan la operación, porque cada para operación es justificar por qué diferente. contrataste con esa Exacto. Porque persona. con eso ¿Y qué es mandas lo que la, haces en la Si operación en vendes, el día a con día? eso justificas la razón exactamente. de negocios, Ajá. cuando cotizas un bien ¿Por o un qué servicio. ¿Quién escogiste te a puede decir cierto qué proveedor? servicios son? Y digo, en eso, pues la autoridad lo argumenta en sus contestaciones y tiene razones. Oye, quien me puede decir qué información es suficiente eres tú porque tú consideras perfecto. Bueno, hacerlo. Dos, tener ese estándar entre su gente de manera que la información que tenía ventas, que tenía adquisiciones, que tenía transporte, que tenía almacén, pues la tenga el contador de cierta forma como soporte de esas operaciones que se solidifique. Que a lo mejor la puedan compartir y todo, pero esa es una, ¿no? El soporte documental. Dos, o consejo número dos, CFDI. Es el ADN de la fiscalización hoy en día en el SAT y en el INSS igual y va a ser el Infonavit. Los conceptos que pongan, las claves que pongan ahí, el motivo por el que pongan, De verdad. complementos de pago, si es pago en una solicitud, si es pago diferido, retenciones, enteros, todo, etcétera, etcétera, Pago etcétera, es posterior, porque también básico. te juegan con el IVA. O sea, si Que lo tienes coincida registrado y te con el pagaron en timbrado que está forma en el SAT. posterior, sí. Eso te evitas cartas de invitación y todo, y tiene que ver con esto, ¿no? Que ahí esté amarrado. Este, ¿Por qué? Porque si tú tienes los soportes contables, concilias incluso con tus bancos y todo, con los FDIs y todo, y ahí se puede generar esa cuestión. Tres, y ahí ya me voy, esos son como preventivos, digamos, que veo. Te llega un acto de fiscalización. El consejo es que le entregues la información a la autoridad de manera que a la autoridad se le facilite su análisis. No le entregues cajas por entregarle, facilítaselo, entrégaselo adecuadamente y algo, en mi opinión, muy, muy importante, explícale a la autoridad fiscal la manera en la que operas. ¿Por qué? Porque ellos no saben cómo operas. Yo tenía ejemplos, siempre pongo en las clases y en las pláticas un ejemplo de, le hacen una auditoría a un contribuyente, vende zapatos y le rechazan las deducciones de las computadoras Mac que usa aquí nuestro compañero, teléfonos celulares, cámaras fotográficas, lámparas, y se las rechaza porque no son estrictamente indispensables. Y dice, ¿por qué me las rechazas? Tú vendes zapatos, ¿para qué quieres cámaras? Ah, ok. No explicó la razón de negocios. Si él hubiera dicho, oye, es que yo vendo zapatos por catálogo por internet, No ya, elemento ya te da, indispensable es porque uno habla de zapaterías y uno se imagina de las zapaterías del centro histórico, ¿no? Con sus almacenes, sus vitrinas. Cambia, explicar la de esa. Y entregar la información, ¿no? Que es muy importante, principalmente eso. Y la última, a lo mejor ya que me fuera más, a lo mejor en caso de litigio y todo, ese estándar probatorio que tú dices. El generar esa manipulación y explicar con base en los procesos que tú tienes en las formas de compras, esos indicios de pruebas que le das, precisamente para otorgar esa verdad, ¿no? Digo, son los consejos que yo creo que todo contribuyente debe tomar, pero pues Y no sé es si el me falta objeto del algún otro, porque a programa. lo Si mejor hubiera alguno otro que pudieras dar para cerrar esta plática, que bueno, esto da para mucho. La verdad es que yo creo que es una sola, Mucho. no puede ser una sola sesión, entonces sí te agradeceríamos, Sí, Gustavo, si compartes con nuestro público algunas que tú totalmente. consideras fueran Yo, adicionales. yo creo que algo muy básico. Miren, Ujú. lo primero que yo recomendaría, que la documentación siempre se llegue a los contribuyentes en etapa preventiva. Como Y no es el primer consejo que yo Sí. daría. Una vez que inician facultades de comprobación, antes de aportar información a la autoridad, yo aconsejaría que siempre es importante que se acerquen a un especialista para que digan, oye, yo creo que esta documentación sí es viable, no es viable, esto excede de lo jurídicamente razonable, esto no excede. Ir de la mano en la fiscalización con un asesor para mí es algo muy importante. Ahora, ¿cómo, qué podría yo decir para allegarse de esos elementos probatorios de manera preventiva? Simplemente atendiendo cada contribuyente, cada persona que nos esté escuchando, pues podrá tener su determinada actividad, ¿no? Algunos venderán determinados bien, algunos prestan otros servicios. Ese es un número de actividades que se pueden dar y los ejemplos son muy diversos, ¿no? No nos darían ni otros foros para dar cada uno de ellos, ¿no? Yo de manera general, ¿qué recomendaría? Que toda la información de la que se están llegando la hagan con la finalidad de responder preguntas básicas como el qué, cómo,
cuándo y dónde. y por qué. ¿Y por ¿Y qué? por qué? ¿Y por qué? Entonces, si toda la documentación se van llegando respondiendo estas preguntas, que se vayan generando carpetas, Ujú. nunca les deseo que les inicien una auditoría, pero si eso llega a suceder, Que estén entonces preparados. están preparados porque ahí el especialista ya puede saber que sí, está debidamente soportada tu operación o considero que te falta esto o aquello, Ujú. entonces ya se estarán llegando otros elementos, ¿no? Pero para mi punto de vista sería Sí, es lo prácticamente eso, ¿no? Sí, total. Algo que pueda entender pues, la gente que nos está viendo, porque no todos los que nos están escuchando pues, son especialistas en esto Sí, ¿no? Y vamos cada día creciendo, como y dicen los creciendo. italianos, en el elemento conocedor de la prueba, en esa estandarización que mencionó mi querido Luis, pero al final del día el público destinatario es el público que debe conocer cómo enfrentar sus auditorías. Claro. No lo podemos cerrar aquí porque la realidad es que este Mucho. tema da para mucho, Soportable. pero para eso estamos en la mira de los especialistas, justamente aquí, el licenciado Gustavo, el licenciado Luis y su servidora. Así Muchísimas es. gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias.